Hoy nos acompaña en el Tesoro de la Isla Juan Carlos Monedero, que es un amigo de la casa, profesor de filosofía, que lleva adelante una importante militancia a favor de la vida del niño por nacer. Y vamos a hablar con él acerca de la ley que el señor presidente de la Nación, Alberto Fernández, envió al Congreso con la esperanza de que finalmente, según ellos, sea aprobada esta ley que, según nosotros, no es más que una legalización de asesinatos de niños por nacer, ¿no? Así que, bueno, Juan Carlos, gracias. Sé que estás muy ocupado, estudiando, dando clases, pero bueno, esto es un tema urgente que es necesario aclarar un poco cuál es, en qué consiste este proyecto, si se diferencia del proyecto anterior que fue rechazado por el pueblo argentino hace 3 años, o 2 años mejor dicho, cuál es la innovación o no, cuál es la intención. Por favor, te escuchamos. Bueno, buenas noches ante todo, Pedro, muchas gracias por tu invitación. Ante todo, el primer punto que me parece clave para la audiencia es explicar que esta es una ley, un proyecto de ley de aborto total por 9 meses y por cualquier motivo. En efecto, se nos presenta que se trata de una ley de aborto de las primeras 14 semanas. No es así. Es una ley de aborto durante los 9 meses y por cualquier motivo. Lo que pasa es que está disfrazado esto bajo un lenguaje sinuoso, equívoco, apelando a distintos pseudo-argumentos, como por ejemplo la salud integral de la mujer, y en definitiva instar el aborto libre a petición. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque los medios van a martillar en el sentido de que es solo hasta las 14 semanas. Y no es así. Porque obviamente el lobby abortero sabe que una ley presentada como de 9 meses por cualquier motivo sería rechazada por la inmensa cantidad de la opinión pública e incluso por un montón de legisladores y de diputados y senadores. Entonces sería prácticamente indefendible. Ahora, una ley de 14 semanas es algo que la cantidad, cierta cantidad de gente con la conciencia más adormecida puede llegar a tolerar. En segundo lugar, el otro punto es un punto de derecho natural. Tenemos presente que existe un orden natural, un orden que el hombre no construye ni fabrica, sino que descubre, y una suerte de derecho natural que el hombre puede ir reconociendo en la realidad. Las cosas no son malas porque estén prohibidas, sino que están prohibidas porque son malas. Y en ese sentido, lo primero que hay que decir es que el Congreso de la Nación o el Senado no tiene el derecho para discutir o tratar esta ley. Porque que el aborto es un crimen se desprende de la ley moral según la cual matar a un inocente es un crimen. Y no existe autoridad en el hombre, en ningún parlamento, para cambiar eso. Una mayoría, la mitad más uno, no cambia la realidad. En segundo lugar, hay que decir que como está probado a través de muchísimas estadísticas, la legalización del aborto aumenta la cantidad de abortos. Los aborteros insisten en que no es así, dicen que no, que legalizar no hace que la gente que esté en contra vaya a abortar y que solamente habilita que la gente que ya estaba a favor aborte. Pero las estadísticas en todo el mundo desmienten esta afirmación. En base a la función, lo que se conoce, los juristas llaman la función pedagógica de la ley, una vez que una conducta es aprobada por la ley, empieza a ganar en el imaginario público
una cierta presunción de eticidad. O sea, así como lo que está prohibido se presupone que no es ético, aquello que está permitido o que está legalizado se presupone ético. Y eso explica que en todo el mundo la legalización del aborto aumenta la cantidad de abortos. Y por último, habría que decir que a veces estamos ante un falso debate, porque acá en Argentina ya se está matando a través de los protocolos, a través de los abortos clandestinos y a través de los abortos químicos, misoprostol. Entonces, nosotros, en este momento, no es que estamos discutiendo el aborto como si solamente se hiciesen abortos clandestinos en Argentina, lo cual estaría pésimo. Pero lo que estamos discutiendo es la ley del aborto, pero no podemos olvidar que por culpa del fallo FAL, la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se ha exhortado a que las jurisdicciones de nuestro país dicten protocolos. En base a estos protocolos, por ejemplo, en Cava, el año pasado se mataron 8.388 bebés. Y de las 24 jurisdicciones de nuestro país, 20 han dictado protocolos de aborto. Entonces, hoy se mata con protocolos, se mata con abortos clandestinos y se mata con abortos químicos que se hacen generalmente con misoprostol. La legalización del aborto vendría a ser como el cierre, el moño a esta política satánica que terminaría de confirmar que Argentina está embarcada en la cultura de la muerte. Pero no nos olvidemos que ya se realizan abortos. Y no solo abortos clandestinos, Pedro. Bien. Voy a, en primer lugar, resumir un poco lo que dijiste, a ver si me queda claro. En primer lugar, que la ley que hoy impulsa el Poder Ejecutivo es una ley que esconde el aborto, digamos, no solo hasta las 14 primeras semanas del embarazo, sino durante los 9 meses. ¿De qué modo se hace este ocultamiento? ¿Tiene que haber algún tipo de fórmula legal dentro de la ley, de algún tipo de formulación que abre la puerta a que se aborte un niño, no sé, de 8 meses o por nacer, ¿no? A punto de nacer? Este ocultamiento, ¿qué es lo que dice la ley en concreto? Si vas al artículo 3 y el artículo 4 está la respuesta. Y aquellos que quieran leerla con sus propios ojos, los invito a ver en mi Facebook o en mi Twitter. Yo mismo subí, hice captura de imagen y marqué con una flecha roja eso. En el artículo 3 dice que la ley, el aborto es libre hasta las 14 semanas, pero en el artículo 14 dice, más allá del plazo establecido, el aborto estará legalizado y dicen 3 supuestos. Uno es el de la violación, otro es el supuesto de cuando esté en peligro la vida de la mujer y agrega cuando esté en peligro la vida o la salud integral de la mujer. El concepto de salud integral, como lo ha explicado Mónica del Río en Notivida, o Ricardo Bach, o Monseñor Sanaúja, o tantos pro vida, por ejemplo, Eduardo Peralta o Tomás González Pondal, el concepto de salud integral es un concepto elástico, deliberadamente amplio, vago, vaporoso, acuñado este concepto para que ahí adentro entre cualquier motivo. Entonces, una mujer va y dice, a mí este embarazo, pasados los 3 meses, dice, a mí este embarazo, las 14 semanas, a mí este embarazo me produce un estrés, un malestar psicológico. Listo, aborto. Ya está, no necesita algo más. O sea, la ley está pensada para eso. Y el concepto de salud integral es justamente el cheque en blanco para el aborto por cualquier motivo. Bien, esos artículos, según recuerdo, ya estaban presentes en el proyecto anterior, que fue rechazado, ¿verdad? Así es. Así es, están presentes. Están presentes en el primer proyecto que obtuvo media sanción, pero que fue rechazado en el Senado. Bien, y que yo desconozco, digamos, la política
concreta, ¿qué expectativa tenés vos acerca de la aprobación o rechazo de esta ley? Aparentemente están muy confiados el gobierno y sus aliados en que va a ser aprobada. ¿Cuál es tu impresión en este momento? Estamos en noviembre del 2020. Mi impresión es que una vez más lo electoral y la búsqueda pura del poder a cualquier costo es algo para los políticos vital como respirar. Y que si promover el mal les da poder, lo van a hacer. Y si no promoverlo le da poder, también lo van a hacer. Me explico. El 2018 no era un año electoral y se lanzó el debate sobre el aborto. Todos los políticos se rasgaron las vestiduras, todos los aborteros diciendo que era urgente, que terrible, una urgencia, medidas de salud pública, políticas sanitarias, una necesidad social, un debate que nos debemos, y toda la palabra era urgente, urgente, urgente. En 2019 no hubo urgencia. ¿Por qué? Porque todos los políticos hicieron un pacto de no agresión, pacto silencioso que decían, ¿para qué vamos a discutir este tema si este tema nos divide a todos y nadie gana nada con discutir este tema en un año electoral? Entonces fíjate que el tema apenas se presentó y los mismos aborteros inteligentes dijeron, vamos a presentarlo por una cuestión de que no digan que no lo presentamos, pero no vamos a hacer mucha bulla con esto. Estamos en un año electoral, nadie gana nada con esto. Dividen su propio campo. Entonces fíjate que el 2019 pasó sin pena ni gloria en ese tema. Se seguía matando, pero la ley del aborto, bueno, se presentó, no llegó el quórum, cayó. Y acá en el 2020 pasó, digamos, los balances son parecidos. Se decía que Cristina le había dicho a Alberto, no tires la ley, no lances la ley, porque nos va a dividir. No por una cuestión de principios, sino simplemente porque divide el campo kirchnerista, en el cual hay kirchneristas aborteros y hay un sector del peronismo que no es abortista, más aún es provida, encabezado por este hombre Mayans. De manera tal que creo que esto, a la pregunta ¿qué va a pasar? Yo respondo con el ajedrez. El ajedrez es un juego que cambia permanentemente. Uno puede tener una visión los primeros 5 minutos del juego y los siguientes 10, 15, tener una visión completamente distinta. ¿Qué va a pasar? Va a depender mucho de cómo cada uno juegue sus cartas. Tenemos ahí a Sergio Massa buscando el equilibrismo, diciendo, bueno, yo recibo a celestes y verdes. Intenta Massa, de alguna manera, llegar al sector celeste para que no se vaya demasiado lejos. ¿Sí? No quiere que, por supuesto que hay gente provida como nosotros que no nos dejamos engañar por el hombre de confianza de George Soros. Pero la idea de él es decir, no, bueno, yo estoy escuchándolos, escucho a todos, ¿no? Y él es como un poco el delfín que intenta dar una oreja a cada uno. Hoy mismo el Papa Francisco, Alberto Fernández, hizo una declaración diciendo que espero que el Papa no se enoje por el hecho de la ley, de que yo presenté la ley del aborto. Es decir, hay están midiendo las cartas que tienen permanentemente. Y están midiendo el humor social. Y fíjate que por eso han presentado la ley del aborto junto con una ley provida de los primeros 1000 días. O sea, quieren evitar pagar el costo de parecer aborteros. Y entonces, no, bueno, miran, legalizamos el aborto, pero somos buenos. También les damos a las mujeres si quieren tener sus hijos. Claro, en primer lugar, me parece a mí que se está utilizando la pandemia, que es una situación del todo particular, para debatir temas que quizás no pertenecen o no correspondería en
levantarlos en una situación así de encierro, de distanciamiento social, donde la expresión pública se complica mucho más, ¿no? Las marchas, las manifestaciones, la calle, etcétera. Me parece que los obispos de la Argentina han manifestado, más allá de que hay un rechazo en principio en contra del aborto, que aún no correspondería por la situación particular que estamos viviendo, con tantas muertes, con tanta preocupación, con tanta crisis económica, etcétera, y tanto encierro, tocar un tema tan delicado que divide tanto a la sociedad, ¿no? Es un poco, me parece que aprovechan esta situación para sacar la ley. Pero lo que vos decís acerca de la ley Provida, por otro lado, no deja de ser asombroso que saquen esta ley de los 1000 días, donde en el caso de que la mujer quiera conservar a su bebé, y así lo reconoce la ley, ¿no? Porque le está dando un subsidio a una mujer embarazada desde el primer día de la concepción, ¿no? O sea, apenas conoce una mujer que está embarazada, puede recurrir a ese subsidio de carácter monetario para llevar adelante embarazo. Y por otro lado, a la misma mujer, después de 2 semanas, o después de 14 semanas, después de haber recibido este subsidio, decide que aún habiendo recibido el subsidio, quiere deshacerse del bebé, entonces que el Estado no solamente le permite, sino que le entrega las herramientas para asesinar a su bebé. O sea, esto es demencia, o sea, es demencial. Me refiero que acá no hay lógica en esto, más que la lógica, en todo caso, de una libertad sin contenido. Me refiero a la libertad de las personas que hoy quieren una cosa, proteger al bebé, y mañana quieren otra cosa, y bueno, pueden optar por ambas cosas sin tener en cuenta la realidad del bebé. Es bastante, no digo raro, pero me resulta demencial. No sé, no encuentro otra palabra, ¿no? Bochensky, un filósofo tomista, decía que la lógica era como la ética de la inteligencia. En ese sentido, aquellas afirmaciones falsas, cuando eran llevadas a la práctica, terminaban siendo criminales. Eso es lo que pasó en la Unión Soviética, una ideología nefasta que cuando fue llevada a la práctica trajo más de 100 millones de muertos. Lo mismo pasa con el abortismo. Acá hay varias cosas. Vos recién empezamos por la primera, que queda más lejos, después vamos por la siguiente, la que mencionaste primero. El mismo gobierno que nos metió en cuarentena con la idea supuesta de salvarnos la vida, ahora quiere destruir la vida de los niños por nacer. Con lo cual se arroja una presunción fuerte de ilegitimidad sobre estas medidas restrictivas. En segundo lugar, no hay ninguna duda de que a nivel científico la persona humana comienza a existir en la fecundación. Mientras que a nivel científico habían un montón de dudas en torno al tema de la cantidad de muertos, la atribución de causas, si habían muerto por COVID o con COVID, la manipulación de las cifras. Entonces, fíjate cómo la vara con la que ellos evalúan la postura opuesta es mucho más alta que la vara con la que se evalúan a ellos mismos. En segundo lugar está lo que decías vos, o sea, el hecho de poner dos leyes, una buena y una mala, consagra el principio relativista de la igualdad, como diciendo, matar a tu hijo o tenerlo es igual de legítimo, una cosa como la otra. Por lo tanto, se catapulta, se instala, o se pretende instalar como legítima la idea de la autodeterminación reproductiva y la voluntad procreacional de la madre como el criterio último, ¿no? Esto en palabras del ideólogo abortero nefasto Andrés Gil Domínguez. La voluntad procreacional. Eso es la última ratio. Entonces, yo tengo voluntad procreacional, bueno, existí, viví tranquilo, te
te albergo dentro mío 9 meses, listo. Yo no la tengo, chau, te puedo quitar la vida. O sea, el hijo queda a merced de la madre. O sea, han hecho todo un constructo artificial, ideológico, jurídico, al solo efecto de justificar el despotismo de los fuertes por sobre los débiles. Acá está la esencia del asunto. Es muy profundo, muy raro y digo, es como que tocamos un poco fondo, ¿no? En esta ansia de libertad que es propio de nuestra época. Recordá la frase de la Madre Teresa: si el aborto no está mal, entonces nada está mal. Claro. Porque vos, ¿qué es lo que se da en el aborto? Se da la máxima asimetría. Si yo voy por la calle y agarro un tipo más o menos de mi edad, más o menos de mi peso, más o menos de mi fuerza, me peleo con uno de igual a igual. Si yo voy por la calle y agarro y me peleo con una mujer, en principio una mujer más débil, no una campeona de judo, en principio abuso de mi fuerza con una persona más débil. Si voy y le pego a un chico de 12 años, abuso de mi fuerza. Si voy y le pego a un chico de 2 años, abuso de mi... Ahora, la máxima simetría se da con la persona por nacer. O sea, no puede haber alguien más indefenso que eso. Cuando nosotros vemos esas noticias del delincuente que va a una que va por la calle, ataca a un jubilado, lo llena de moretones, lo mata, y uno muestra las fotos, nos da bronca, nos da escándalo, escandaliza, indignación, cólera, una santa ira nos surge a cualquiera, por la desproporción, por la asimetría. Bueno, acá hay una asimetría mucho mayor, agravado por el hecho de que es la propia madre que debería cuidarlo, que es la que firma la sentencia de muerte del hijo. Entonces, esto debe ser combatido con todas nuestras fuerzas, porque también, algo de lo que decías vos, tocamos fondo, pero lo que prueba que en una ciudad o en una sociedad hay justicia es que yo sienta la falta contra el otro como si fuese la falta contra mí. Ahora, si a vos te pisotean, Pedro, y a mí no me importa nada, entonces se ha roto la concordia social, se ha roto el principio de solidaridad social. Nosotros tenemos que luchar por esos niños que van a ser abortados como si nosotros estuviésemos ahí. Y entonces yo cambio la pregunta. Si a vos alguien te secuestra y te quiere matar, ¿no te gustaría que el mundo entero moviese todos los hilos que pueda para salvarte? Y si alguien lo logra, ¿no lo abrazarías? ¿No estarías profundamente agradecido? Eso fue lo que intentamos hacer en el 2018 en el Hospital Rivadavia, cuando intentamos salvar la vida de un niño que no pudimos, que lamentablemente fue abortado. Y esto es lo que intentan hacer muchos providas. Algunos lo consiguen. Tenemos que ponernos en el lugar de esa persona por nacer, decir, si yo estuviese ahí, me gustaría que la gente luche por mí, sí, bueno, entonces yo debo luchar por ellos. Yo que tuve, o sea, vos que tuviste, yo que tuve, y el que nos está escuchando, que hemos tenido la gracia de Dios de haber nacido, que no nos limpió nadie, que ningún médico abortero intentó eliminarlos, hemos tenido esa gracia, tenemos una responsabilidad. Sí, ciertamente. Yo muchas veces me pregunto por qué, siendo algo tan claro, resulta tan oscuro. Debe ser que tan oscuro quiere decir que hay tantas dudas acerca de algo que tiene una naturaleza casi de lo evidente, ¿no? Me refiero que habiendo confirmado, como lo hizo la ciencia, y como lo confirmó la Academia Nacional de Medicina Argentina, junto con tantas otras academias, acerca de la naturaleza del embrión, ¿no? Como una persona independiente, distinta de la persona de la madre. Entonces, me parece a mí que la consecuencia lógica es casi obvia, ¿no? Pero resulta que está lejos de ser obvia, aún para gente que de repente tambalea, ¿no? Hay mucha gente que tambalea y dice, bueno, sí, pero no, no, pero sí, no,
no tiene una posición clara porque de repente le atribuye a la madre el derecho realmente, dentro de la libertad, como dice este hombre, la voluntad procreativa, de dar o no a luz, como si, como si fuera una posibilidad, un hecho, porque en realidad ya es madre, no es que puede ser madre, ya lo es. Es decir, no, hay un momento en que la vida empieza y un momento en que la vida termina, que es el momento de la muerte, ¿no? Y entonces no tenemos otro remedio que aceptar esta realidad, porque somos una unidad psicosomática. Hace poco un abortista hablaba del biologismo, como que nosotros los pro vida somos biologistas. Yo entiendo lo que él quiso decir. Siempre utilizan palabras nuevas, interesantes, porque tienen ese halo de intelectuales, ¿no? Así con anteojitos como vos, con barbita, intelectual. Entonces el biologismo, ¿no? Digo, ¿qué carajo está diciendo este biologismo? Es decir, que el hombre, obviamente, hay un dato duro que es el biológico, más allá de que seamos una unidad de alma y cuerpo, ¿no? El decir que, no sé qué quiso decir, ¿vos entendés esto del biologismo? Exageramos el aspecto biológico del ser humano, Es una no del aspecto forma, relacional. Decimos, bueno, vos existís en la medida en que yo te acepto, ¿no? Entonces, si yo no te acepto, no existís. Bueno, no sé. yo creo, sí, yo creo que la batalla por el aborto es una batalla por la narración. La batalla por el aborto es una batalla por la narración. Aquel que cuente la mejor historia será el que conquiste la mayor cantidad de voluntades. ¿Cuál es la historia que nos cuentan los aborteros? Nos cuentan la historia de que nosotros reducimos todo a lo biológico. Eso es biologismo. O sea, para ellos, respetar la realidad biológica, respetar la evidencia científica, o sea, algo que es bueno, para ellos es algo que es malo. Y utiliza una palabra desagradable, porque esto también, como vos lo sabés muy bien, es una guerra de las palabras, una guerra lingüística. Entonces, a partir de ahora, convierten en odiosas las cosas buenas. Una cosa Claro. buena, como es respetar la ciencia, se vuelve odiosa. Yo quiero salvar la vida del niño por nacer, soy antiderechos. Yo respeto la realidad científica biológica, biologicismo. Yo quiero que una mujer tenga a su hijo, no que lo mate. Estás imponiendo la maternidad. Che, yo quiero que la persona por nacer no muera, entonces querés que la mujer sea esclava de su embrión. Es toda una narración. O sea, no Es tiene más poder del impresionante. que yo le atribuya. Si yo me doy cuenta Sí. de que esa versión literaria de los hechos es falsa e hipócrita, el poder cae. El poder se disuelve, el poder de esa narración se disuelve, como se viene abajo como un castillo de naipes. Pero tengo que darme cuenta que es una batalla de la narración. Entonces nosotros tenemos que lograr contarlas al otro, no nuestra narración como si fuese equivalente a la realidad, contar la realidad. Pero para eso tenemos que recuperar la realidad. Y vos me preguntabas, ¿cómo es posible que la gente, una cosa tan evidente, no se da? Yo creo, Pedro, esto es una opinión, que las leyes perversas de hoy se cocinaron en el lavado de cerebro de ayer. Me explico. Hace décadas viene habiendo un lavado de cerebro, una debilitación, un debilitamiento, perdón, del poder intelectual de la mente para razonar, para ver la realidad, sistemático, por los de comunicación, por los programas de televisión, por las canciones musicales, por las películas, por la cultura. O sea, hay un bombardeo, el que no lo ve es ciego, hay un bombardeo que durante décadas, me animo a decir más de un siglo, viene erosionando nuestro poder intelectual. Entonces no es sorprendente que una persona acostumbrada al absurdo llegue luego a conclusiones criminales como el tema del aborto. Estamos diciendo ahora que yo voy al registro civil y me quiero llamar Marta. Entonces después, si Pedro, en vez de decirme señora Marta, me dice señor Juan Carlos, yo lo puedo demandar a Pedro
y me tiene que pagar una multa porque me ha tratado según... O sea, estamos todos locos. Entonces, si yo voy al manicomio, ¿no? Y hay un tipo que se cree Napoleón, hay otro que se cree Julio César, hay otro que se cree San Martín, y hay otro que se cree una cabra, que no me sorprende que el que se cree una cabra ande desnudo, porque las cabras no se visten. Y que no me sorprenda que el que se crea San Martín me agarre y me diga, bueno, vamos a cruzar los Andes, Juan Carlos, anda a preparar la campaña militar, porque voy a liberar a Chile de los españoles. O sea, no, una vez que vos cruzás la línea roja de la lógica, entras en la selva, y ahí es donde estamos ahora. Por eso la solución no es solamente que la ley no salga, ni siquiera debería ser debatida, porque tenemos que ir un paso atrás y decir, señor, el fundamento de toda la ley tiene que ser la realidad científica, y la realidad científica nos dice que hay persona y vida humana desde la fecundación. Punto. Eso destruye todo el debate. No es una respuesta al debate, sino que disuelve el debate, le quita entidad, no queda nada. Entonces la pregunta sería, ¿cómo ayudamos a las madres que tienen distintos tipos de embarazos? ¿Cómo ayudamos? ¿Qué penas más duras vamos a hacer sobre los violadores? ¿Cómo evitamos el abuso sexual de menores? ¿Cómo evitamos cosas que pasan, por ejemplo, en las villas, que haya esta cosa de que vive el vecino de 25 años y está pegadito a la nena de 13, 14, y bueno, no pasa nada la primera semana, la segunda semana ya pasa algo, la tercera semana ya esa chica tiene relaciones sexuales? ¿Cómo evitamos ese confinamiento? O sea, cada vez, cuando hacemos ingeniería inversa y vamos a los casos, nos damos cuenta que hay un montón de casos de embarazos adolescentes que tienen que ver con estas condiciones de semi-promiscuidad o de promiscuidad, de falta de límites, de falta de familia. Entonces, la clave está ahí: favorezcamos la familia, favorezcamos la presencia de autoridades fuertes en la casa, favorezcamos un ambiente virtuoso, limpio, ordenado. No favorezcamos que la gente esté una sobre otra confundidas en una villa en donde no siempre tienen las condiciones mínimas de salubridad, de justicia social, de comodidad. Favorezcamos penas más duras para los violadores. Cuando vamos al tema de la violación, vemos que en general en la psicología del violador, estudiamos los casos, vemos que el violador, la violencia es justamente el último eslabón luego de una cadena de degeneración que arranca con la pornografía, que incluso arranca con la pornografía de niños. Bueno, probamos la pornografía, vayamos detrás del mercado de pornografía de niños. Hay tantas cosas para hacer, para atajar el problema de que ocurra. Eso es lo que quería decir. Teniendo en cuenta la enorme responsabilidad que significa ser padre, madre, ¿no? Teniendo en cuenta la dignidad del bebé por nacer y ya nacido, la política debería orientarse hacia eso, ¿no? Y hay una cantidad enorme de cosas que se pueden hacer y que no se hacen. La política, en lugar de querer modificar la realidad, manipularla y convertirse en definitiva, en cierto sentido, en dioses. Porque esto de bajarle el dedo al bebé o de subírselo ya es una postura casi no, directamente atribuida a lo que en la tradición siempre le atribuyó a Dios, ¿no? El poder sobre la vida. Quiere decir que estamos a las puertas, sino ya adentro, de un Estado totalitario, me parece a mí. Un Estado que se atribuye derechos que no le pertenecen. O sea, y aún más, que no respeta tampoco la conciencia de aquellos que consideran que el aborto es un asesinato, porque de hecho en la ley, al menos en la del 18, no sé esta vez, se obliga a las instituciones, aún a las católicas,
a practicar abortos. O sea, no respeta la conciencia de las personas. Y eso es algo típico de los totalitarismos que necesitan someter el alma de la gente, someter la voluntad de la gente, decirle, mira, acá se hace lo que yo digo, y aunque tu conciencia vaya en contra de esto, y aunque vos creas que es un asesinato, tenés que hacerlo, porque lo digo yo. Es algo propio, digo yo, repito, de los estados totalitarios, y no me sorprendería, querido Juan Carlos, que estemos yendo lenta o rápidamente hacia un totalitarismo, ¿no? Digamos, la socialdemocracia, que es lo que nos gobierna hoy, tiene un origen, sabemos, un origen ideológico totalitario. Bueno, obviamente es un socialismo suave, democrático, pero no deja de ser socialismo, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que vos decís. Veo una intromisión del Estado que es avasallando cualquier norma ética objetiva, intenta primero dilucidar si debe ser aprobada una ley. Si hubiese una Corte Suprema coherente, como han pasado en otros proyectos de ley, estos proyectos serían señalados con la levantable de la inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema en nuestro sistema es el intérprete de la Constitución, el intérprete último. Pero no pasa eso, porque, o por lo menos no ha pasado, si dentro de 5 minutos la Corte lo dice, bueno, pero hasta ahora no ha pasado y en el 2018 no pasó. Entonces, ¿qué significa? Que los resortes internos de control, de contrapeso, de balance de este sistema están fallando. O sea, llegamos a un punto en que la misma Corte Suprema, a través de FAL, dice que exhorta a que cada jurisdicción dicte sus propios protocolos. Por otro lado, vos decís muy bien el tema del totalitarismo. Y se da completamente esto. O sea, se pisotea la ciencia, se pisotea las conciencias, se pisotea la moral, se pisotea a los bebés. Y lo peor, que todo esto se hace en nombre de una mujer a la que van a destrozar, y que cuando esa mujer venga con un síndrome posaborto, que es una especie dentro del síndrome postraumático, y esté arrepentida, llena de remordimiento, queriendo rehacer su vida, y preguntándose por qué diablos hizo esto, el Estado no la va a ayudar. El Estado le va a decir que mire para adelante y que olvide esto y que la vida pasa y todo cambia. El Estado argentino en este momento está yendo contra la nación argentina. Esto hay que entender, la nación no es el Estado es la estructura jurídica. Y esta estructura jurídica está conformada por hombres que en su inmensa mayoría puestos decisivos están siendo los carneros de su propia nación, los carneros de sus propios compatriotas, de nosotros. Y por supuesto que esto no nace en la Argentina, sino que responde a una global de Naciones Unidas y de la OMS. Entonces, ¿qué hace OMS? OMS no viene acá, ni Naciones Unidas, no vienen acá ellos y nos matan, sino que ellos le dan las órdenes a nuestros políticos y nuestros políticos se colocan ellos mismos la soga al cuello y se matan a sí mismos, o mejor dicho, los argentinos. O sea, tenemos que entender la magnitud de esto. Por eso que acá esa política nace allá arriba y acá los soldaditos que defienden esa política es la izquierda y un sector del liberalismo zurdoide o de la socialista de guante blanco, que supuestamente está la izquierda contra el Fondo Monetario, el FMI es hambre, qué barbaridad el FMI, y ahora cumplen a pie juntillas y sin chistar los dictámenes del FMI y del Banco Mundial. Entonces ahí te das cuenta que estos organismos globalistas y la izquierda están perfectamente coordinados. No viene el Fondo Monetario acá a discutirlo. Te manda a la izquierda, te manda a Miriam Bregman, te manda a Nicolás del Caño, te manda a
los trotskos, que son la ultraizquierda, y a los kirchneristas, que son la izquierda posible. Pero unos y otros están conspirando contra Nación Argentina. Sí, sí, obviamente para el socialismo la persona humana no tiene valor. Digamos, es un dogma del socialismo que lo que existe es el Estado. Y nosotros somos engranajes de una maquinaria. Somos un DNI, no sé, un documento, un quit. Somos contribuyentes anónimos, pero nadie se alegra por nuestro nacimiento ni llora por nuestra muerte, ¿no? O sea, no existimos en el Estado socialista. Por más que declaren que sí, que va, qué sé yo. Pero en realidad, la persona humana, entiendo yo, Juan Carlos, más allá de cualquier retórica, su fundamento es de la dignidad de la persona humana, es que es creada a imagen y semejanza de Dios, porque si vos considerás que la persona humana es un conjunto de células, ya sea recién concebida o a los 30 o 40 años, es decir, no somos más que un fósforo, porque el fósforo tiene más, más elementos químicos que, no sé, es más rico químicamente que nosotros, ¿no? Al menos tiene más fósforo. Quiero decir que, ¿cuál es el fundamento de la dignidad humana en el ateísmo reinante? Porque el socialismo es ateo, ¿no? Lo sabemos también. El socialismo es ateo por definición. Entonces, ¿cuál es el fundamento? ¿Cómo llegan ellos a fundamentar la dignidad humana? No lo sé. O sea, somos hijos del mono, amémonos los unos a los otros. No hay mucha lógica. No sé, digo, ¿no? Yo me pregunto estas cosas, leo y trato de informarme, pero bueno, en fin, es una mala época, digamos. En la reflexión marxista no hay necesidad de fundamentar nada. El marxismo es una praxis, Pedro. Ah, bueno, claro, Entonces, obviamente, esto, sí. digamos, esto es lo que le pasa. Habían unos comunistas que se reían de los que decían haberlos refutado. Y los comunistas decían, puede ser que me hayan refutado, pero a mí no me conmueve. O sea, el comunista se ha vuelto cínico, el marxista se ha vuelto cínico. Y acá aprovecho tu comentario para hacer una distinción importante. A veces usamos la palabra comunista o de manera impropia. El comunismo es más bien el sistema político. Hoy el sistema político se puede decir que está en Cuba, en parte en China, estuvo en la Unión Soviética, estuvo en varios países durante el siglo XX, estuvo en la mitad de Alemania, pero el marxismo es más la mentalidad, y el marxismo es una mentalidad que sobrevive, que pervive las estructuras políticas. O sea, puede haber comunistas no marxistas y puede haber marxismo sin haber comunismo. El marxismo es algo mucho más complejo que tiene que ver justamente con la frase de Marx. Los filósofos en el pasado decían que querían contemplar el mundo, pero no, lo que se trata es de modificarlo, cambiarlo, transformarlo. Entonces, en esa actitud antiespeculativa de Marx, de rechazo al mundo como lo dado, como decís vos, lo dado que nos lleva a Dios, ¿no? El hombre hecho en semejanza de Dios, en ese rechazo a lo dado, es que se constituye y es la identidad, el ADN del marxismo. Entonces, el marxista no le importa el orden natural. Por eso es que es coincidente, es convergente con los intereses de laboratorios que no les preocupa manipulación de embriones, fertilización asistida, fertilización in vitro. Nosotros también tenemos que luchar por eso, porque las técnicas de reproducción humana asistida, en la cual se genera personas en un laboratorio y se congelan embriones a la espera de ser implantados, es una gran barbaridad. Y es absolutamente contraria a la cultura de la vida. Esos embriones congelados son personas congeladas, aunque no estén implantadas. Y esta práctica está aceptada en Argentina. Tenemos que denunciarla. No podemos callar. No es solamente la ley del aborto, que está muy bien que la denunciemos,
que vayamos a la marcha el sábado que viene, que hagamos una guerra justa, una cruzada, me parece bárbaro. Pero no olvidemos también esto, hay gente congelada, y que la gente sea el tamaño de una montaña, de 1,90, o que sea de este tamaño, es lo mismo. El tamaño no hace a la persona. Claro, sí, eso es lo que llamaría intelectual, entre comillas, biologismo o biologicismo, el considerar a una persona un embrión. Lo que pasa es que, claro, hay que entender qué significa persona, ¿no? Persona es una sustancia individual de naturaleza racional, ¿no? Según la tradicional definición de Boecio, ¿no? Y realmente un embrión es una sustancia individual, para decir, no es un accidente, no es un riñón o un ojo de la madre, sino que es una sustancia independiente, individual, de naturaleza racional. Aunque no esté en condiciones de pensar, está destinado a pensar. Ya es la semilla, ¿no? O sea, si uno deja que ese embrión se desarrolle naturalmente, va a llegar a ser un ser pensante, porque ya tiene en sí mismo esta capacidad, ¿no? Pero claro, lo que pasa es que estamos en un mundo sin filosofía, como vos decías al principio, sin pensamiento. Nos han triturado la cabeza ya en la escuela, ¿no? Con mil estupideces, ¿no? Los ríos de Asia, las capitales de África, la trigonometría y qué sé yo, pero no nos enseñaron a pensar. Después entramos a la universidad o donde sea, después bla, 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 y nunca aprendimos a pensar, ¿no? Creo que es urgente un poco el trabajo, bueno, que vos hacés, como tantos otros, ¿no? De ayudarnos a pensar. Pensar creo que viene de pesar, ¿no? De pesar las cosas, ¿no? De valorarla en su justa medida. Bien, entonces, bueno, estamos en un problema, pero nada, no hay que perder esperanza, creo, ¿no, Juan Carlos? Pues si no, qué sé yo. Esto igual recién empieza, creo. Yo creo que así como pasó con la esclavitud, ¿no? Pasó con la esclavitud, que en un momento parecía normal, y ahora nos tiramos de los pelos, ¿no? No yo, pero vos sí te puedes tirar de los pelos todavía. Después vino no sé qué, los negros, ¿no? Los negros en Estados Unidos, que bueno, eran de segunda y había baños para blancos, baños para negros, qué sé yo. Después esto, lo demás, bueno, digamos que no, ahora nos tiramos de los pelos de cosas que nuestros mismos antepasados consideraban normales. Yo creo que dentro de 100 años nuestros bisnietos van a decir, y estos salvajes que abortaban. No me cabe la más mínima duda que dentro de 100 años van a decir, y esta generación perdida que abortaba a sus hijos, estaban re locos, ¿no? Peor que la esclavitud. Pero bueno, pasará el tiempo. Gracias a Dios ya está pasando, pero... Está pasando. Ya está pasando. Primero que nada, hay países en el mundo en que está retrocediendo el aborto. Y en segundo lugar, a estos tipos se le ven todas las mañas. Es decir, vos comparás lo que dijo Alberto hoy con lo que dijo Alberto no hace 4 o 5 años. Lo que dijo Alberto hace medio año, hace 3 meses, hace 2 meses. O sea, son tipos que no tienen ningún tipo de identidad. Sergio Massa no tiene identidad. Cristina dijo que estaba antes a favor, en contra del aborto, ahora dice que está a favor. No son gente, o sea, no son políticos que delinquen, son delincuentes que se dedican a la política. Y por otro lado, nuestra principal convicción es en la victoria final del bien sobre el mal, porque el bien tiene todas las respuestas y el mal no tiene ninguna. El mal es un simulacro. O sea, fíjate que estos tipos pueden tener poder, pueden vencer, pero no llegan a convencer. Y entre ellos mismos tienen un problema que, como están unidos por intereses, en cuanto la barca se empieza a hundir, muchas ratas van a abandonar esa balsa. Es lo que pasa siempre. O sea, el mal tiende a la dispersión. Por eso nosotros tenemos que estar unidos en el bien y en la justicia. Y tenemos que librar con lucidez y coraje este combate. Que es el combate, no solamente por la vida, con minúscula,
sino también por la vida con mayúscula. Reconocer que en la cuestión del aborto no está ajeno lo religioso. No podemos ser inmanentistas, naturalistas políticos. Los aborteros tienen una proclama que se llama Proclama Hereje para la Biblia Feminista, y en esa proclama dicen dos cosas. Una, dicen que los pañuelos verdes son la serpiente antigua, y que de alguna manera sus muñecas, en donde se colocan esos pañuelos verdes, son como las ramas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y lo segundo que dicen que hay que liberar a María de la esclavitud de ser la madre de Jesús, porque el Espíritu Santo, o sea, Dios, le impone a María, en la versión satánica feminista, le impone la encarnación del Verbo. Entonces dice literalmente, y ahora Jesús nace si María quiere, y si María no quiere, Jesús no nace. O sea, fíjate hasta llega. ¿Cómo no va a ser una cuestión religiosa esta guerra? ¿Cómo no vamos a invocar las fuerzas de Dios para luchar esta guerra? Por eso que esta guerra trasciende una mera cuestión de debate político, de las mayorías. Yo veo a los tipos de La Nación, de Clarín, contando los votos, como dicen, poroteando. La verdad es un análisis tan mezquino. Acá es la guerra del bien contra el mal. Acá es la guerra de los que quieren matar bebés contra los que los queremos salvar. Y lo que quieren hacer negocios con esos cadáveres. Porque vos sabés muy bien que IPPF está procesada en Estados Unidos venta y tráfico de cadáveres de fetos abortados. Entonces la cuestión es, las casas filiales de IPPF hacen lo mismo que en la casa matriz. Investíguese, probablemente sí. Me parecería muy raro que las casas privadas, las franquicias de IPPF en todo el mundo no cometan los mismos delitos que comete la casa matriz en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos ha habido cámaras ocultas de que estos tipos trafican órganos de bebés. O sea, no solamente matan inocentes, sino que incluso ganan dinero con esos cadáveres. Es una cosa espantosa. La conciencia de cualquier hombre se revela, se revuelve y de adentro sale como la bronca, el león, la cólera de ir a luchar por la verdad. Eso es lo que tenemos que hacer, Pedro. Eso es lo que tenemos que hacer con la mayor lucidez y coraje. Sí, sí, realmente es así. Igual la conciencia puede estar muy dormida, como lo estuvo en muchas épocas con otros temas. Así que bueno, por lo menos nosotros la mantenemos despierta, me parece, ¿no? Qué sé yo, tratamos. Luchemos por eso. Sí. Tratemos. Sí. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias por compartir este momento de reflexión, que lo vamos a subir obviamente al canal. Y bueno, y por todo lo que haces, ¿no? Quedo a la espera de otra charla con vos. Te mando un abrazo. Dale, Pedro, gracias. Un abrazo para vos y un saludo a todos los oyentes. Muy buenas noches.